gusta saludar al doctor Claudio Alejandro Jiménez Monsalve. Él es neurólogo y neurofisiólogo. Además, es el jefe de neurología del Hospital Simón Bolívar, fundador Centro de ACV de la Subred del Norte. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. Hola Carolina, hola Camila, muy buenas tardes, me encanta nuevamente estar con ustedes. Bueno, pues doctor, estamos hablando, acá le introducimos a los oyentes, iba a decir a los pacientes. Imagínese ya cómo estoy yo, que ya tengo en la cabeza en los pacientes. Estamos pensando acá en los oyentes. Son pacientes y oyentes. Sí. Acá le estábamos diciendo a los oyentes que vamos a hablar hoy sobre el cerebro, la depresión y también la inmunidad, el sistema inmune. Quiero primero comenzar preguntándole lo más básico, doctor. Para ustedes como neurólogos, ¿qué es la depresión? Hay una situación bien importante y es que la depresión es una condición común a la humanidad. Los seres humanos nos deprimimos. El problema es cuando la depresión se vuelve un fenómeno patológico, es decir, nos enferma. Entonces la depresión son los síntomas asociados a situaciones estresantes, generalmente angustiantes, que se caracterizan por tristeza, ansiedad, y básicamente esa sensación de frustración ante una situación en particular. Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, Carolina. Todos podemos experimentar depresión en algún momento de la vida y se resuelve. El problema es cuando no se resuelve o cuando la depresión surge sin que haya un estímulo. A eso lo definimos como depresión patológica, es decir, una forma de depresión que nos enferma. Doctor, y cuando la depresión es patológica, ¿qué hay que hacer exactamente? Ahí la primera cosa por hacer es, sobre todo el individuo, el ser humano que está experimentando esos síntomas de depresión, tener el coraje de reconocer que está deprimido y que necesita ayuda. Eso es lo primero. Fíjate que uno se puede deprimir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más ordinario y es, eres un joven adolescente, tienes tu primera relación, estás enamorado y la relación se acaba, o te abandonan o abandonas o lo que sea, y estás deprimido, estás triste, pero superas, haces el duelo y lo superas. Eventualmente alguien, digamos que por muchas razones, por su propia condición cultural o por algunas particularidades de él mismo y su genética y cómo se desarrolló su cerebro, no supera ese duelo y nunca deja de sentir tristeza por una pérdida. Entonces, una pérdida puede ser una causa de tristeza y de depresión. Entonces, es muy importante reconocerla y luego es muy importante saber qué la está causando. Si la depresión es patológica y la está causando un evento específico y se puede abordar a través de, por ejemplo, psicoterapia, no necesariamente con fármacos, eso va a ayudar, es decir, darle las herramientas a alguien para que se enfrente a esa situación de duelo y la supere. Pero eventualmente, y esta es la peor de todas, las personas se deprimen y no hay causa, no hay una razón, nada lo desencadenó, solo estás triste. Y eso es el ejemplo clásico de esto, es piensa en esas superestrellas del rock, esas personas que decimos, por Dios, lo tienen todo, no les hacía falta nada y se suicidaron. Entonces el grave problema de la depresión es que suele terminar en que la persona se lesione, se lastime. Entonces arranca por reconocerla, por aceptar que se necesita ayuda y luego por buscar el tratamiento específico para esa forma de depresión que esté teniendo. Y qué difícil para una persona que esté en estado de depresión aceptarlo. Pero bueno, doctor, mire, hablando de eso, quiero preguntarle, ¿puede la depresión ser el síntoma de alguna enfermedad neurológica? Sí, mira que esto de que es difícil, que tú decías, claro que es difícil. Y entonces ahí el entorno se vuelve muy importante. Tristemente, históricamente, Carolina, nosotros hablamos de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, de un montón de cosas, pero siempre nos costó hablar de la depresión. Eso ha ido cambiando. Cada vez hablamos más de ella porque cada vez la normalizamos más como una posible enfermedad que puede causar daño. Entonces no es solo que el individuo la pueda aceptar, sino que en su entorno le ayudemos, ¿no? Hay que saber que una persona deprimida es una persona enferma y hay que darle la mano, hay que tenderle la mano. La depresión puede ser el síntoma de una enfermedad neurológica, sin duda alguna. Recuerda que al final el cerebro de nosotros produce todo, desde nuestros movimientos hasta nuestro pensamiento. Y pues la depresión es una enfermedad de la mente, del pensamiento. Entonces eventualmente las personas que van a desarrollar cierto tipo de enfermedades, sobre todo demencias,
demencias como el Alzheimer, demencias como la demencia vascular, otros tipos de demencias e incluso enfermedad de Parkinson en los estadios muy iniciales, antes de que aparezca esa cosa que es la demencia, empiezan con depresión. Entonces, sí, la depresión puede estar asociada a enfermedades neurológicas de tipo neurodegenerativo y hay que estar muy atento a cómo esa depresión se comporta y si eventualmente otros síntomas se asocian. Doctor, uno siempre habla que cuando está feliz o cuando está enamorado o las hormonas del bienestar, que la oxitocina, que la dopamina, que la serotonina. Cuando uno está deprimido, ¿qué pasa exactamente? Cuando uno está deprimido, básicamente le falta sal a la sopa, ¿sí? O sea, le falta alegría a la vida. Y la sal, ese elemento que le da sabor en nuestro cerebro, es fundamentalmente la serotonina, aunque también la dopamina, pero digamos que el componente más importante de la depresión como forma de enfermedad es la serotonina. La serotonina es una sustancia química que está en los cerebros de absolutamente todos los mamíferos, de todos los animales. Por eso es que muchos de los medicamentos que se utilizan tienen como objetivo aumentar la cantidad de serotonina disponible en el cerebro. Sin embargo, eventualmente, con ciertas técnicas no farmacológicas se puede mejorar la forma en la que el cerebro produce y reutiliza la serotonina. Entonces, eso es lo que hay. Hay un desbalance químico y por eso es que a veces es tan difícil, en ciertos casos en verdad es muy difícil decirle a una persona, usted puede solo, supérelo. No, no puede solo. Puede solo si le ayudamos, si le enseñamos técnicas para enfrentarlo, pero en algunas ocasiones sin duda va a necesitar terapia farmacológica. Mire, un oyente nos hace una pregunta que me parece muy interesante. ¿Estar triste es lo mismo que estar deprimido? Ojo que la tristeza es el síntoma, la sensación, el síntoma más importante de la depresión. Las personas deprimidas están tristes. Entonces, la depresión es la forma en la que nosotros definimos médicamente una condición de tristeza, ¿sí? La tristeza es el síntoma, es la sensación, la emoción más importante asociada a la depresión. Entonces la depresión es el nombre técnico que le damos a una serie de síntomas que incluyen la tristeza, porque lo otro que tienen las personas que están deprimidas es que se tornan apáticas, es decir, no les interesa absolutamente nada. Tú le puedes hablar de lo que sea y no me interesa, no te quiero escuchar. Suelen experimentar frustración, suelen experimentar cosas como falta de motivación, es decir, hey, mira, no sé, vamos a jugar, a ir a ver al partido de fútbol del equipo que te gusta y no está motivado. Entonces falta motivación. Hay varios síntomas mentales, pero la tristeza y la desesperanza incluso pueden ser las condiciones más importantes. Entonces, no, depresión es una condición clínica que agrupa varios síntomas, entre ellos la tristeza. Mire, doctor, nos pregunta otro oyente, ¿una persona con distimia debe ir al neurólogo lo mismo que al psiquiatra y qué parte del cerebro se afecta? En realidad, el primer lugar al que podría ir incluso es al psicólogo. Digamos que es un grupo de profesionales que solemos usar menos y que podríamos usar más y recurrir más a ellos. Porque los psicólogos tienen muchas habilidades para buscar entender de dónde emerge esa tristeza o esa depresión o esa distimia. Y ellos pueden hacer la primera clasificación. A veces el paciente espera ir al neurólogo y pasaron muchos meses porque todos sabemos eventualmente conseguir la cita con el neurólogo puede ser muy demorado, pero puede llegar a un psicólogo que ya empieza a ayudarle. Y muchas veces llega al neurólogo, pero no era el neurólogo al que necesitaba. Tal vez necesitaba era el psicólogo. Entonces mi recomendación es, si una persona está experimentando síntomas de tristeza, el primer lugar al que podría ir es al psicólogo, que puede ayudarlo con ciertos recursos y después de eso, según lo que se defina que está haciendo que suceda la tristeza, puede acabar yendo al psiquiatra o eventualmente necesitando al neurólogo. Tenemos a María en la línea que le quiere hacer una pregunta. María, ¿cuál pregunta le quiere hacer al doctor Claudio? Sí, gracias. Buenas tardes. Doctor, yo quiero saber, hace 3 años estoy tomando escitalopram y clonazepam porque me dio un ataque de ansiedad después de la pandemia. ¿Cuánto tiempo se debería tomar estos medicamentos para que uno no cree dependencia? Bueno, es muy importante lo que dices porque la pandemia cambió mucho nuestros hábitos de vida y les suprimió de manera abrupta al ser humano algo de lo que requiere sí o sí.
que es la interacción social, y desencadenó un montón de síntomas psiquiátricos en la población. Sin embargo, si antes de la pandemia no estaba sufriendo de depresión o ansiedad y con la pandemia emergió, yo diría que una vez iniciado el tratamiento, tú deberías haber intentado retornar a tu vida normal previa. No solo necesariamente con los medicamentos, sino, como les estaba explicando hace un momento, con ayuda de psicoterapeutas, de psicólogos o de psiquiatras que no usen exclusivamente el medicamento. Hay algunos medicamentos como esos que nombras, el clonazepam, o algunos medicamentos que son benzodiazepinas, que preferimos no usar por largo tiempo, no solo porque generen dependencia, sino porque eventualmente pueden empeorar ciertos síntomas. Entonces a veces cometemos el error de decirle al paciente, mire, tómese esto que lo va a ayudar a dormir y lo va a ayudar a tranquilizarse, pero algunos otros síntomas se van a empeorar, entre ellos la memoria, la atención, y eventualmente empeoran los síntomas depresivos. Lo que yo te diría es que recuerda que esto igual no es una consulta formal, es muy importante que asistas al psiquiatra que te ha estado formulando, y que revisen si tú de hecho necesitas seguir usando medicamento, porque eventualmente las cosas que te llevaron a sentir ansiedad y depresión han desaparecido y lo que tienes es que reentrenar tu cerebro. Yo creo que en este tipo de situaciones en la medicina tenemos que ser más recursivos, y aunque la idea del fármaco es extremadamente poderosa, entender que el cerebro es un órgano al que se puede acceder y que se puede entrenar a través del lenguaje. Entonces, por eso existe la terapia neurolingüística y por eso existe la psicoterapia, y son herramientas que, si son bien empleadas, son muy útiles. Entonces, consulta de nuevo a tu psiquiatra. Posiblemente, eventualmente, podrías poco a poco dejarlos y pues no tener que usarlos más. Doctora, ahí está Andrea. Andrea, adelante con su pregunta. Hola, doctor, buenas tardes. Yo duré casada 15 años y hace 4 largos me separé. Él es médico y yo, digamos que fui la mujer del proceso, ¿no? La que lo apoyé y demás. Y de repente este señor se fue con otra niña médica y yo no he podido superar ese dolor de que tú ayudas a alguien, le das tu vida entera y el hijo de madre se va, pero sin anestesia, sin importarle nada. Fui al psicólogo, me dijo que sufría el síndrome de niña buena y ya está ahí. Pero es un dolor, doctor, que yo digo, son de esos dolores que uno dice, se va a morir pues con ese dolor. Entonces, pues nada, me da por épocas, ¿no? De que no me quiero levantar de la cama, de que no quiero nada y de repente estoy bien, pero de repente vuelvo y caigo. Y pues tengo mis 2 hijos, ahí lo veo reflejado a él, entonces es muy difícil. Para mí ha sido muy difícil superar ese abandono, esa pérdida, esa desilusión. Y ya. Gracias. Vale, en realidad es justamente lo que estábamos hablando, y la tristeza, la frustración, la depresión en general, con todos los síntomas y el sufrimiento que carga, es una condición que surge a veces de nuestra dificultad para adaptarnos a ciertos entornos cambiantes, que creo firmemente que en muchos pacientes la terapia con medicamentos es extremadamente útil, pero también sé que en un buen número de pacientes la forma en la que nos ayudamos o le ayudamos a entender las dinámicas de la existencia y a aceptar las cosas que pasan pueden ser determinantes en enfrentarla y superarla. Entonces lo que yo le diría a Andrea es que sin duda necesita estar en compañía pues de un terapeuta. Eventualmente puede que necesite medicamentos para que alivien mucho la sensación de tristeza, que puede ser desbordante, pero creo que recurriendo a profesionales adecuados podría superar esto. Pero el problema acá es que creemos que la ayuda es una consulta cada 6 meses y resulta que no. Resulta que eventualmente la psicoterapia puede ser incluso con sesiones semanales, ¿sí? Entonces, si necesita ayuda, posiblemente necesites ayuda farmacológica, Andrea, pero también vas a necesitar un acompañamiento que sea muy periódico, muy frecuente, al menos el primer año. También tenemos doctor A. Luz. Luz, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Buenas tardes, gracias por el programa. Doctor, tengo una hija de 23 años. Yo vivo muy triste, no le digo, pues no, hago que no se note, pero ella tiene 23 años, ella está medicada desde más o menos 10, 11 años.
desde los 10 o 11 años. La tengo con psicólogo, la tengo con psiquiatra. Ella toma lírica de 50, ahora se la bajaron a 25. Toma quetiapina y otra que no me acuerdo. Yo estoy aprovechando que ella está en su universidad. Yo estoy muy preocupada. Yo le quiero preguntar, ¿la depresión tiene solución? ¿Se puede curar? Porque ella ya no me permite, ella ya no le gusta que yo la acompañe, pues ya tiene 22 años, cumple 23, ya yo no la acompaño a psiquiatría y yo no le veo como avances. O sea, ella es muy estudiosa, muy juiciosa, pero ella tiene unos momentos que ella no quiere nada, no se quiere bañar, no se quiere levantar, nada. Y eso a mí, eso me mata. Y yo soy una mamá muy adulta, yo tuve mis hijos muy grandes y a veces uno se echa como culpas porque pues no tiene, yo tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años, y entonces uno dice, bueno, yo me casé de 30 y pico, 37 años, y entonces yo pronto no la supe entender, pero es que ya desde que nació ella es triste, y yo no sé qué más hacer. Bien. Ciertas formas de depresión pueden curarse. Ciertas formas de depresión pueden aliviarse los síntomas, mantenerlos muy bien controlados, pero luego hay que entender que dentro de nosotros, los seres humanos, hay una enorme variabilidad de temperamentos, caracteres, y algunas personas a lo largo de su existencia, sin que aumente el riesgo de que vayan a tener un desenlace fatal, suicidarse o autoagredirse, suelen tener una personalidad un poco más depresiva, un poco más susceptible a ciertos, digamos, pensamientos relacionados con la angustia, con la tristeza, y eso es muy fácil de verlo en el mundo del arte. Hay muchos grandes artistas que a lo largo de su vida, toda la creación que desarrollaron surgió justamente de esas condiciones propias de su identidad que los hacían, digamos, algo más proclives a sensaciones como la tristeza, la angustia, la ansiedad o el existencialismo. Yo diría que tu hija está en una fase muy crítica porque todavía es muy joven y lo más importante es que siga en acompañamiento con el psiquiatra. Tal vez a veces una de las cosas que nos falta como padres es intentar entenderlos un poco más e intentar acompañarlos, seguramente como tú lo has estado haciendo, pero sobre todo entenderlos porque tal vez lo que se ha desarrollado son unos rasgos de personalidad que son así, y entonces queremos cambiarlos con medicamentos, pero tal vez no vaya a cambiar absolutamente nada. Es importante que sea el psiquiatra quien determine el hecho de si ella es una persona que tiene una forma grave, profunda de depresión. Hay algo a lo que llamamos depresión psicótica, que es cuando la depresión se acompaña de síntomas psicóticos con alucinaciones y cambios del comportamiento, pero si no es esto, tal vez lo que están viendo son rasgos de personalidad y no tienen necesariamente por qué ser cambiados. Doctor. Pero es mucho más complejo que esto, ¿no? Entonces, siempre el acompañamiento médico. Doctor, tenemos a Paloma en la línea. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Alejandro, bueno, que ya he oído todo lo que le ha comentado a las demás pacientes que lo han llamado. Yo también tengo una sobrina de 35 años. Ella desde pequeñita ha estado con los otros medicamentos que han dicho, pero hace más o menos unos 8 años para acá solo la tratan con alprazolam. Quiero saber para mi sobrinita, para la mamá que le hiciera la consulta a usted, que tiene consecuencias también contra la salud de ella el alprazolam. O sea, ¿qué consecuencias tiene el alprazolam al tomárselo también todos los días para que ella pueda dormir tranquila? En realidad, muchos medicamentos, todos los medicamentos que consumimos, absolutamente todos, tienen algunos posibles efectos secundarios. La razón por la que los prescribimos es porque los potenciales efectos benéficos son muy superiores. Es decir, entendemos que es mucho más posible que vamos a hacer un bien a una persona que a un mal con los posibles efectos secundarios. Por eso siempre los escogemos. De hecho, yo les suelo decir a mis pacientes, si usted se pone a leer la lista de efectos secundarios del acetaminofén, nunca más va a tomar acetaminofén. Pero es igual, la gente toma ginkgo biloba y eventualmente el ginkgo biloba puede aumentar el riesgo de ciertas complicaciones neurológicas como ataques cerebrovasculares hemorrágicos, pero nos lo tomamos.
Entonces, en realidad, todo lo que consumimos tiene un efecto benéfico y un efecto dañino posible. En el caso de los medicamentos, los damos porque sabemos que los efectos terapéuticos son mucho más probables y muy, muy necesarios en relación al efecto dañino. En el caso específico del medicamento que toma tu nieta, es clave entender que si ella lo necesita, y de hecho le está haciendo bien, digamos, ella tiene ansiedad, ella no duerme adecuadamente, pero con el uso del medicamento su vida está transcurriendo de manera normal e incluso está aliviando los síntomas que la estaban haciendo sufrir, pues hay que usarlo. Algunos medicamentos tienen un perfil muy bueno de seguridad. ¿A qué me refiero con perfiles muy buenos de seguridad? Que en realidad usarlos por muy largos periodos de tiempo no tiene mayor problema. Piensa en las personas que tienen epilepsia y que por tener epilepsia deben tomar medicamentos antiepilépticos el resto de su vida. Entonces tenemos personas que desde niños, desde muy temprana edad, están tomando medicamentos anticrisis, pero no volvieron a tener epilepsia. Doctor, eventualmente este medicamento puede darme algo más de somnolencia. Ok, pero no volviste a convulsionar, que es el verdadero problema, y desarrollan una vida normal. Entonces lo que hay que revisar es siempre con el médico que trata al paciente varias cosas, entre ellas, si está experimentando algún efecto secundario que crea que le está perjudicando el desarrollo de su día a día normal, pues comentarlo con el médico, porque siempre en la gran mayoría de los casos tenemos alternativas terapéuticas, es decir, podemos usar otra cosa. Pero ojo, si ella lo está usando y de hecho le está haciendo un efecto adecuado y de hecho la está ayudando a vivir mejor, digamos que te diría, no hay problema, no hay ningún problema con que lo siga usando siempre que sea bajo vigilancia médica. Y es muy bueno estas cosas poderlas conversar con los médicos que nos tratan de manera tranquila para que ellos sean los que tomen la mejor decisión posible. Mira, doctor, nos pregunta Franci, ¿por qué las personas que son operadas del cerebro tienden a sufrir de depresión? Ten en cuenta que el cerebro, cuando a mí, por ejemplo, ustedes me dicen vamos a hablar de depresión y cerebro, yo digo, ok, no tengo problema porque el cerebro es la estructura, es el órgano que nos permite experimentar la totalidad de la realidad. Eso incluye la sensación de quién eres tú mismo, la idea de quién eres tú mismo. Tu identidad, tu personalidad, tu experiencia consciente, absolutamente todo pasa en tu cerebro. Entonces imagina que a una persona le remueven una parte de su cerebro. Solemos creer que dentro de nuestro cerebro hay una cosa para una cosa, pero resulta que no es así. El cerebro en realidad es un montón de redes muy integradas, altamente integradas. Es como, por ejemplo, en una sociedad, en una comunidad. Imagínate que de pronto hay una protesta y obstaculizan el flujo de los vehículos en un punto determinado de la ciudad y tú vas a ver congestión y alboroto por muchos lugares. Porque no es solo la congestión de los vehículos, sino los disturbios, sino los helicópteros, sino el aumento de policía, el colapso del tráfico. Entonces, en realidad nosotros dentro de nuestro cerebro somos una red de neuronas altísimamente integradas. Entonces, es frecuente que a una persona que tiene una lesión cerebral sea, digamos, planificada, que al final eso es una cirugía. Una cirugía es una lesión cerebral bajo control, te remueven un pedazo de tu cerebro. Por intentar sacar un tumor, no se remueve exclusivamente el tumor, sino que se remueve algo de tejido del que está alrededor que estaba sano, pero que pues inevitablemente hay que sacarlo. O porque sufriste un trauma. Entonces es muy común y está muy bien descrito en la literatura. De hecho hay un término para esto que son los famosos idiot savants, que son personas, esto está muy bien descrito en la literatura y ustedes deberían echarle un ojo porque es un tema fascinante, y es personas que después de un evento traumático contundente, de una lesión, desarrollan habilidades especiales, ¿sí? Se vuelven muy ágiles con la matemática, se vuelven muy ágiles para problemas, para procesos memorísticos, se vuelven muy ágiles para practicar una habilidad como dibujar o eventualmente tocar un instrumento que previamente no tenían. Eso está muy bien descrito. Entonces, sí, a las personas a las que les manipulan el cerebro con frecuencia pueden experimentar o algunas mudanzas de su personalidad o algunas mudanzas del humor, incluida la depresión o la irritabilidad, por ejemplo. Alejandro Jiménez, queremos agradecerle por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde le pueden contactar los oyentes interesados en tener consulta con usted. Listo. Para tener consulta conmigo en mis redes sociales pueden seguirme. Yo existo en Instagram como Neurófilos. Ahí está el número de contacto al que pueden agendar cita conmigo.